Buenas noches, una vez más en nuestro espacio Diálogos al Café Marcos Escudero, jueves 3 de agosto. Hoy un tema de gran importancia regional, por lo que significa y lo que ha aportado a la región en los últimos, bueno, no hablemos de los últimos años, sino en la última medio siglo de contribución a la región desde el Instituto Laredo. Periódicamente existen estas crisis en esta institución hasta que la gente entiende su rol y sus características. Y para ayudarnos a entender el difícil momento que está pasando, hoy lo hemos invitado a su director, a don Franklin Anaya Giorgis, que es el director del instituto, para que nos comente las dificultades, los problemas, los desafíos que tiene el instituto hacia adelante y de manera que contribuyamos desde la sociedad cochabambina a entender esta problemática y que nos permita también encontrar soluciones o, en su caso, pies de apoyo para estas soluciones. Bienvenido, Franklin, y el espacio todo tuyo. Muchísimas gracias, querido José. La educación inherente a la especie humana es esencial al desarrollo de nuestra sociedad, al de nuestros ideales y al de nuestra identidad como bolivianos y bolivianas. En ese sentido, todos los estados generan y desarrollan políticas educativas para poder consolidarse tanto en términos ideológicos, en función de lo que es necesario saber por ideología, como la comprensión de la propia historia y como también elementos que sirvan para que se desarrolle la ciencia y la tecnología. Y al mismo tiempo, un tercer elemento más considero yo importante para el desarrollo del ser, para el disfrute fenoménico de la vida, porque tenemos que ser felices. Las preguntas que se han propuesto para esta noche me parecen centrales y súper importantes. Creo que las dos primeras se van a ir desarrollando a lo largo de la exposición. ¿Cuál es el estatus de Laredo? Tendrá que ver con su historia y sus fundamentos. Y ¿por qué tiene aquel estatus? ¿Qué ventajas y problemas le da esa condición que ha alcanzado aquel estatus? Se va a desarrollarse también en función de lo que vamos a explicar con la relación de la administración estatal de la educación. Y finalmente, ¿cuáles son los planes del ministerio? Bueno, eso quisiera saber, sí. Pero vamos por partes, ¿no? ¿Y qué es y de dónde viene el Instituto Laredo? Simplemente para reforzar, ustedes son cochabambinos y todos conocen de alguna manera a una institución que tiene 60 años y más, desarrollándose en Cochabamba y que se inició en la 16 de julio en aquel garajito que es la Casa de la Juventud, tenía un patiecito, ¿no? Este es ese plantel docente no es del 61, la foto debe ser del 63 o del 64, pero este equipo trabajó 2 años ad honorem porque no había un reconocimiento del Estado todavía. Pero lo interesante es que se hacía una propuesta que nacía del intelecto de algunas personalidades, aquí dos centrales, don Rafito Anaya y don Franklin Anaya. Tengo otras fotos del Rafo, porque sé que me van a reclamar, pero he buscado una que más o menos indique la edad que él tenía en aquel momento, el año 61, y don Franklin tendrían 50 años, ¿se dan cuenta? Y tomar esas decisiones y darse de fondo a un proyecto como este que ha alcanzado estos frutos, es que se me ha ido por buscar esas imágenes. El proyecto de la Ramón Rivero, ¿no? Que era desde donde es actualmente el Instituto Laredo hasta el Club Tenis. Hasta el Club Tenis. Ya no se puede entrar a ese lado, dicen, pero don Adolfo Mendoza siempre me reclama cuándo vamos a tomar por asalto el Cine Center y lo vamos a volver parte de un parque cultural que tenga Cochabamba. Y esa es una idea muy buena. Estas son las piedras fundamentales en la Ramón Rivero. Ustedes se acuerdan cuando era así, la Ramón Rivero. Esta es la vista lateral del Instituto Laredo, vista desde el parque arqueológico, lo que iba a ser después el parque arqueológico, ¿no? Primeras fotos de aquellos tiempos.
74, 75, 76, lo que se hacía ya. Para quienes hayan sido estudiantes de él, aquí Donaldo, haciendo del Barbero de Sevilla, de estudiante en el Instituto Laredo, Donaldo Martínez, como tantos otros grandes y eméritos profesores que tenemos. Y esto me ha llevado a mí a pensar mucho si este tipo de experiencia educativa, que es una propuesta de la combinación de las artes con la educación formal del Estado, sin nada más, sin buscar enriquecer lo que da el Estado en tanto contenido, en ese propio contenido, sino de articularla con la práctica y la formación artística, es una experiencia que tiene que ser obviamente alternativa a la política formal del Estado para la educación. ¿Y cuántas han habido en la historia de Bolivia? Y yo he recopilado algunas. Tenemos lo de, por supuesto, Guarizata, caso de Cureña también, Rumimucu, todo esto en el Valle Alto de Cochabamba, obviamente Guarizata en el altiplano, y en Cochabamba también el Colegio Juan 23, y quizás también una escuela que se desarrolló en los años ya después de los 2000, que tenía que ver con articular la educación a la parte también económica, cultural y social del contexto, que se realizó por el lado de Cochabamba, llegando a Tiquipaya, para el norte Chilimarca, seguramente, que ya no hay como se había pensado inicialmente. El Instituto Eduardo Laredo de Cochabamba plantea entonces como función alternativa de esa educación formal la articulación de las artes. Conocen ustedes este proceso del Instituto Eduardo Laredo, pero debo decirles que a la parte que es la humanística, digamos, la escuela formal, la política oficial del Estado, no se puede enriquecer más, digamos. Hay riqueza en ella, sí hay, pero también hay deficiencias, las hay, por el tema justamente que comentábamos antes de iniciar la reunión, ¿no es cierto? Los monopolios de la educación, el centralismo exacerbado en el Ministerio de Educación en La Paz para radiar todo lo que son los procesos de educación en Bolivia, ¿no? Y es así que esta lógica del Instituto Laredo nunca pudo cuajar en tanto las políticas oficiales del Estado, porque era una cosa de locos. Y más de una vez le han debido decir a don Franklin: está loco, porque mucho molestaban ahí en Cochabamba con ese tema, y poco a poco, pero ese tema fue dando frutos, se fue consolidando. No como mucha gente dice, el Laredo es un semillero de artistas. Puede serlo, pero en realidad lo que es un semillero de seres humanos que tienen una formación plena e integral de sus capacidades intelectuales, cognitivas, emocionales. Que ese debe ser el objetivo de toda educación, que le preste una visión al individuo para poder comprender, procesar, sintetizar y dar respuestas a las problemáticas culturales en las cuales se va a desarrollar su vida y la de su familia. Y en 1994 encontré algo interesante. En 1994, esta revista Facetas, el Walter no me va a dejar mentir, es una muy importante revista, Facetas, perdón, 91, muy importante revista en los Estados Unidos. Se comenta, un artículo se pone, donde se reúnen grandes intelectuales de las universidades de Estados Unidos y comentan un plan de llevar adelante una escuela en Israel que integre las artes a la formación escolarizada del Estado. Y todos dan comentarios interesantes. Y entonces salió en los tiempos una nota después de esto, que decía: Cochabamba se adelanta a experimento educativo que quieren hacer las grandes potencias. Y cuenta la historia de Laredo, de este garajito que inició el 61. Y aquí estamos en el 91. Hoy en día la UNESCO recomienda, recomendación que viene, ya se había manifestado a principios del milenio, pero que es
repetida y con ciertas orientaciones mucho más concretas ya en el 2018, donde se recomienda a los estados incorporar de una manera más dinámica las artes a la formación educativa de su población. Nosotros ya lo teníamos. Entonces, en este conflicto administrativo que tiene una educación que no está dentro de la perspectiva de la política formal del Estado, el Instituto Laredo ha tenido constantes problemas desde su inicio. Quizás en la década del 80 y del 90 ha sido un poquito más llevadero. Ha habido un par de buenos ministros también que han comprendido aquello, pero sobre todo porque había una figura en la ley, en las leyes educacionales, que era la del colegio piloto. Entonces el Laredo era piloto y dentro de ese techo ya se podía soportar que el Laredo funcione como eso, piloto. Tenía profesores que no eran esencialmente de magisterio, porque no había un plan, es decir, las normales de música que habían en Sucre y en Tarata, se enseñaba los himnos con un acordeón y con un piano, ¿no? Eso era todo. Y eso entra justamente al circuito de la reproducción y de la formación ideológica de la educación formal del Estado. Cantar los himnos es eso, ¿no? Y cuando va a salir la 070, la 070 ya no contiene el tema de piloto o experimental, es universal, una sola, monolítica, por lo menos así se ha articulado, porque aquí hay que decir algo, hay que decir algo con lo que voy a terminar hoy, que es que la ley 070 es una gran ley, tú la lees, es una maravilla. Yo creo que el Instituto Laredo cumple a cabalidad con lo que dice la ley 070. Pero el ministerio o los encargados, los administradores de la política educativa no han instrumentalizado bien sus estructuras administrativas para llevar adelante una política educativa del nivel que exige la 070. De ese modo quedábamos fuera y descolocados por completo. Ahí se acababa el instituto porque tienes que regirte dentro de esas estructuras administrativas. Hemos sostenido reuniones y hemos pensado, y ahí en reuniones con don Adolfo Mendoza aquí presente, dije, esta es la salida, que el Instituto Eduardo Laredo adquiera un estatus patrimonial. ¿Cuál es el estatus patrimonial que puede tener? El inmaterial. Y de esa manera queda protegido por la Constitución Política del Estado, artículos 99 y 100. Protegen el patrimonio cultural de los bolivianos y las bolivianas porque es inembargable, imprescriptible e impostergable. Y tiene además otras facultades más. De ese modo, se sale la ley 123, se aprueba en diputados, en senador, la promulga Evo Morales en el Parlamento. En el Palacio Quemado, con presencia de nuestros niños y niñas. Y claro, estaban todos los ministros, menos Aguilar, que yo lo considero un buen ministro, y mejor de lo que ha habido, de lo que hay y de lo que ha habido en los últimos 20 años. Pero no fue. Y claro, era complicado nomás, porque aquí tú tienes como un paralelismo de la política educativa. Tienes una ley de educación y tienes una ley que faculta a una unidad, es decir, al particular que cuestiona al universal, ¿no? Medio popperiano esto, que es otra cosa y que tiene que protegerse porque es patrimonio. Bueno, ahí está don Adolfo, la firma. Esta es la ley. Estos son los beneficios que tiene por ese estatus patrimonial. Bueno, estas son para quizás si hay preguntas y volvamos a diferenciar bien el tema de la educación y establecerlo. Pero quiero dejar en claro nuevamente que las políticas estatales de educación vienen siempre y responden por excelencia a lo ideológico de arriba hacia abajo, ¿sí? Y lo que ha sido el Laredo ha sido una propuesta de movimiento ciudadano de abajo hacia arriba.
y que como no cuajaba con ninguna de las políticas, te estoy hablando desde 1961 hasta la fecha, ninguna, la salida ha sido la figura patrimonial. No se puede tocar porque por constitución está protegido. Después sacamos la 839 y puse esta foto porque en estas fechas se nos dejó de este mundo mortal Juan Pablo Bustamante, que fue presidente de los exalumnos, una persona que trabajó mucho por el Laredo. La 839 en Cochabamba, patrimonio cultural y educativo. Pero no queda ahí, no queda ahí, sino que llama la atención. En 10 años de procesos de disputas intestinas con el ministerio, porque teníamos la ley, pero no teníamos una reglamentación. Y la reglamentación tenía que ser obligada, la de la 070, es decir, la que se había instrumentalizado para la 070. Y eso no concatenaba en nada con el instituto. Y era cada vez problemas, designaciones de maestros, lo otro, esto, todo el tiempo. Pero con Aguilar todavía tuvimos algo llevadero. Discutiendo, peleándonos, avanzábamos de alguna manera, ¿no? Y esto no se tocó el instituto y llamó la atención a una cosa muy importante. En la zona andina de países se nota esto, se hacen todas las representaciones a través de nuestro diputado supranacional, don Adolfo Mendoza, otra vez protagonista, y el Parlamento andino, en 28 de julio del 2021, nombra al Instituto Eduardo Laredo referente del patrimonio cultural y educativo de los países andinos. Es decir, esto tiene una magnitud muy importante porque presenta un nuevo paradigma de cómo debe distribuirse el tema de la educación entre los ciudadanos. Hagan ustedes su modelo educativo, desarróllenlo, el Estado debe darle recursos también para eso, y tiene una parte, pero ustedes, de acuerdo, lo que dice la 070, de acuerdo a su cosmovisión, al espacio donde viven y todo, recreen, desarrollen, proyecten su vida con la educación, con lo que es la dimensión educativa de los seres humanos. Presidente Luis Arce entregándonos la resolución del Parlamento andino. Pero bien, ahora ustedes han visto que ha habido otra vez conflictos. Son conflictos intestinos de naturaleza del técnico que no puede ver más allá, que ignora la ley 530 de patrimonios culturales, que seguramente también ignorará lo que dice la Constitución Política del Estado acerca de eso. Y desde este año hemos sufrido embates más duros con el actual ministro, Pari. Yo me he reunido 2 veces con él. Y pienso que está bien, no tiene por qué saber, pero sus técnicos sí deberían haberle dicho, ¿no? Y nos ha intervenido con una serie de resoluciones, nos ha sacado una resolución muy dura, etcétera. Para que vean simplemente qué es lo que quiere el ministerio. Yo creo que el ministerio debería querer tener una buena instrumentalización de su reforma. Miren nada más este problema. El Ministerio de Educación tiene 4 viceministerios, ¿no? Regular, especial, formación profesional, ciencia y tecnología. El Instituto Eduardo Laredo, como cualquier escuela, que tiene una parte escolarizada, depende del Ministerio de Educación regular, que tiene 2 direcciones, primaria y secundaria. Pero como también tiene formación artística, y esta es una pelea que la tengo más de 12 años con algunos técnicos, en el Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional está la formación artística. Aquí está Dirección General de Educación Superior, Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística, y depende del viceministro de Formación Superior Profesional. Es decir, que tú, para entrar formalmente a una educación artística, tienes que ser bachiller primero. Y eso es lo más absurdo, porque ya se conocen las experiencias de otros estados de hace 120 o 140 años. Sin ir muy lejos, Rusia, a partir de 1917, con Lunacharsky y Krupskaya a cargo de la educación, hicieron un ciclo de la formación en artes empezaba desde el preescolar. Pero nosotros no. Entonces, claro, ese era el problema con nosotros. Y es el problema, uno de los problemas, es decir, ustedes tienen partidas
512 primaria, 513 secundaria, 514 superior. Pero ese ítem del 514, por reglamento, no puede ir a enseñarle una clase a un niño, porque a ese niño el Estado no le reconoce, o a esa niña, su formación artística, porque para formarse artísticamente, bachiller primero. Esta pelea la hemos tenido y con el conservatorio y todo, y vean lo que ha pasado con el Bellas Artes de Santa Cruz. Instituto Bellas Artes se fundó en 79 más o menos. Edita McKenney era la que dirigió, y era copia calquita del Instituto Eduardo Laredo de Cochabamba, que no tuvo la suerte de contar con esta lógica que pensamos nosotros que funcionó, hasta ahora está funcionando, que era la patrimonial, y que por supuesto fue desconectada en su valor integral de desarrollo para la persona. Entonces, en la mañana una escuela educativa X, una unidad educativa, y en la tarde un instituto de formación musical, desconectado de la mañana. Yo a mis profesores les digo siempre, porque tenemos ese problema de no poder enriquecer por el monopolio educativo. Les digo, si ustedes quieren saber la educación, qué es la educación integral, pregúntenles a los niños, porque ustedes vienen, dan su clase aquí, allá, dan la misma clase, es decir, estudios sociales, por ejemplo, o matemáticas, y se van. Pero el que sabe el valor de la educación integral son los estudiantes, son las niñas, son los niños. Es decir, ha llegado 7:30 de la mañana, ha pasado matemáticas, ha pasado lenguaje, ha pasado historia del arte. Ha hecho coro, ha hecho danza, ha tenido orquesta, ha pasado teatro. Y con esa gente se ha estado relacionando toda. Y hemos tenido a ese niño todo el día en el colegio. Es decir, lo hemos salvado de los medios de comunicación. Y ese niño ha estado en contacto con elementos que hacen a la cultura. ¿Qué es lo que genera esto? Deselitiza el goce cultural erudito. Lo hace cotidiano. Y hace que ese niño, cuando sea joven y esté afuera, exija un consumo cultural elevado. Y lo hace más inteligente, y lo hace más pleno. De esto también hemos dado cuenta. En una investigación que he llevado adelante ahora, hemos hecho la comparación con varios colegios de nivel y de prestigio, en el desarrollo cognitivo. Y los estudiantes bachilleres del Instituto Eduardo Laredo tienen de los más altos niveles de coeficiente intelectual de los bachilleres de Cochabamba de la 2022. Pero ese es otro tema también. Por el momento les digo, los conflictos son de esta naturaleza: una mala burocracia, una mala formación de los técnicos de la educación, la problemática de la educación general. Es decir, podemos ir realmente de a poquito, de lo particular a lo general, ¿no? Desde el escritorio del técnico hasta la problemática general que tiene Bolivia en el problema de la educación. Pero de esta manera ha podido salvarse el Instituto Laredo. Ese Instituto Laredo, con una propuesta educativa que se ha adelantado a la de otros países, que se ha adelantado a lo que está recomendando hoy la UNESCO, que debería ser no un proyecto piloto, sino debería ser la moneda corriente de educación en Bolivia, porque además es un proyecto boliviano, legítimamente boliviano, ¿no es cierto? Eso es lo que le da el estatus de patrimonio cultural inmaterial, porque hace algo que genera parte del ser boliviano, de nuestra identidad, de nuestra cultura. Y eso se protege. Las ventajas y los problemas. Las ventajas es que hemos podido zozobrar hasta ahora con alguna holgura y además con dignidad, ¿no? Caramba, somos patrimonio, no nos pueden atropellar. N peleas. En los últimos 10 años ha sido así. Pero tenemos un problema, ¿no? Somos pioneros en eso, en nuestro país. Otros ya están desarrollándose más en ese sentido. Y el hecho de ser vanguardia, el hecho de ser el bicho raro, y no tener una sintonía con la administración educativa nos genera todos estos problemas. ¿Cuáles son los planes del ministerio? Los planes del ministerio son aplicar de una manera, yo creo, monolítica, muy, muy impuesta, algunos de los principios de la reforma, solamente algunos. ¿Y en qué medida afectan a Laredo? Bueno, esta es su
su tecnificación de la formación artística, nosotros nos ha afectado estructuralmente, ¿no? En el mismo fundamento. Es decir, eso hay que cambiarse. Y yo les he dicho a los técnicos, el ser humano no está para servir a la ley, son las leyes las que deben servir al ser humano. Y la técnica me ha dicho, pero ustedes pues les quitan su tiempo libre a los chicos, todo el día los tienen ahí encerrados. Sería interesante que también nos comentes, pero ¿qué han podido avanzar? O sea, sabemos que entre ayer y hoy han tenido un par de reuniones en las que se han dotado de algunos instrumentos para, digamos, seguir capeando el temporal. Y quisiéramos conocer también un poquito de aquello. Hemos protestado, Pepe, desde el lunes muy temprano. Hay una personalidad política que ha hablado con el mismo presidente y de esa manera se ha hecho llamar la atención, porque el presidente estaba con nosotros en octubre del 2021 en el Laredo y que su ministro de Educación le esté rompiendo, yo creo que eso tiene cierta connotación y la verdad es que no vale la pena por lo insignificante que significa administrativamente para el ministerio el Laredo, perder políticamente, porque estábamos seguros de que Cochabamba se iba a protestar por algo así. De todas formas, ha venido el viceministro de Educación desde La Paz, ha atendido ha atendido el director departamental de Educación. Yo agradezco muchísimo, ha estado don Adolfo Mendoza en persona también ahí en esas reuniones, se han protestado las cosas y se ha hecho un acta de entendimiento y donde ellos además con una carta dan un paso atrás, dicen no, nos habíamos equivocado, vamos a resolver. Hoy estamos discutiendo de nuevo porque resulta que no se puede hacer como queríamos, sino que tienen ciertos parámetros. Pero ya hemos salido a la prensa, hay discusión, ya no es esa intervención que no se puede hacer nada, ¿no? Entonces se está dialogando para dar cumplimiento a lo que se ha quedado ayer. Molesta tener que dialogar para convencerlos de que hay que hacer lo que se ha quedado ayer con el viceministro y el director departamental, obviamente, pero se lo está haciendo. Gracias, José. Gracias por la